¿Cómo se encuentran, amigo? Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Queremos compartir más de su palabra en esta ocasión. Gracias por abrir la puerta de su hogar y compartir, gozarnos en el pan espiritual en esta ocasión. Sean bienvenidos y quiero dar la bienvenida a nuestros acompañantes en este momento. Se encuentra con nosotros Germán. Bienvenido, Germán. Bueno, muy buenas tardes, Miguel, y gracias al Señor y también gracias a su persona por darme esta oportunidad para compartir más de su palabra. Muy bienvenido. Se encuentra con nosotros también nuestro hermano Miguel Escalante. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por invitarnos. Germán, Iván, buenas, ¿cómo están? Y buenas a todos, a nuestros amigos que están atentos y estudiando su palabra también. Esperemos que esta jornada sea un buen momento de estudiar su palabra. Bueno, ¿qué les parece si antes de abrir el sagrado libro y encontrar sus tesoros en él, hacemos una oración con nuestros televidentes? Hermano Miguel. Muy bien, vamos a orar. Nuestro buen Señor, toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Te damos gracias por preservar tu palabra hasta nuestros días. Que el mismo Espíritu, Señor, que reveló tu palabra, sea el mismo que nos enseñe hoy. Toca nuestras mentes, nuestros corazones y que tu palabra sea para edificación de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vivimos en un mundo violento, de inseguridad, de desesperación. La gente corre de aquí para allá buscando trabajo, buscando qué comer. Otros que tienen muchos bienes son egoístas y esto nos causa un desaliento. Vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo donde la gente prefiere morir antes que vivir un nuevo día. Pero nosotros como cristianos hemos entendido y hemos aprendido por medio de la palabra sagrada que no podemos vivir en desesperación. Por eso el título de nuestro estudio para hoy, ¿de qué manera vivir la esperanza adventista? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, mencionó muchas veces una frase: el reino de los cielos, el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos es semejante a... Pero el reino de los cielos, como vamos a estudiar en esta ocasión, el reino de Cristo, no está solamente en el futuro, sino está en el presente, en nosotros. Por eso, hermano Miguel, el título es ¿de qué manera vivir la esperanza? ¿Cuál es la esperanza adventista? Bueno, definitivamente el mismo nombre, ¿no? Lo revela cuál es la esperanza del adventista y del cristiano, ¿no? Es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria. Un predicador del siglo XX me llamó la atención cuando él dijo en una ocasión: nuestra gran esperanza es el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis amigos, hay un tramo que caminar, un tramo que seguir. Y Cristo, el mismo Espíritu que despertó a Cristo Jesús de los muertos, hoy puede darte vida y victoria también. Amén. Él hablaba y enfatizaba eso porque muchas veces la espera se alarga y tendemos a desconfiar de la promesa que es muy común entre nosotros los hombres. Y me llamó mucho la atención esas palabras de ese hombre, y Jesucristo lo dice, ¿no? En sus parábolas y en sus enseñanzas, que es necesario velar, estar atentos, orad, erguíos vuestras cabezas. Cuando veáis eso, erguíos, dice. Cuando empiecen a ver las señales, estén atentos, levanten la vista, esfuércense y sean valientes, nos dice en el Antiguo Testamento.
Y más bien el hombre natural, al ver todos estos desastres sociales, convulsiones sociales, tiende a preocuparse, a estresarse y a pensar qué será de nosotros. Germán. Sí, acotando a la aclaración del hermano, cuando la Biblia nos habla de esperanza, bueno, ella no nos está hablando de un pensamiento positivo o de algo ¿no? O de un deseo. No, la Biblia, cuando habla de esperanza, nos habla de una confianza plena y explícita en Dios, ¿no? Como dice en el libro de Salmos 65, nos dice la palabra de Dios: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. O sea, la esperanza bíblica, ¿no? No es un pensamiento positivo, sino es una certeza, ¿no? Porque la esperanza bíblica está fundada en la fe, ¿no? Y la fe está fundada en la palabra de Dios, en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso que trae justicia y salvación al mundo que está siendo destruido por el pecado. Amén. Amén. ¿Cómo podemos vivir o de qué manera podemos vivir esta esperanza? ¿Y de qué manera no debemos vivir esto? Yo pienso que el cristiano afronta muchas dificultades. Es angosto el camino y el mismo Señor Jesucristo dice que están en el mundo, van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, les dice. El cristiano afronta diferentes tipos de ataques. Especialmente, el hermano nos habla acerca de la confianza que debemos tener en Dios. Y este libro es la palabra de Dios. Y lo que en este libro hay es la palabra que Dios nos da a nosotros para que confiemos en ello. Frente a tantos versículos de esperanza, de que Jesús nos dice que volverá, que pronto acabará esto, quiero leerles Ezequiel 11, en donde me llama la atención la obra de algunos hombres que hoy en día también se está realizando. Dice Ezequiel 11, vamos a leer desde el 1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Sanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres, escuchen esto, que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo. ¿Y cuál es ese mal consejo? Los cuales dicen: no será tan pronto. ¿Te das cuenta del daño? No será tan pronto. Hay promesas del Señor Jesucristo. Viene, habrá dificultades, habrá tiempo de angustia. Pero ahí dice que hombres que maquinan maldad. Para Jehová es eso, maquinar maldad, decir: no vendrá pronto, tranquilo. Entonces, ¿eso qué crea en el ser humano, en el cristiano? ¿Cómo debemos vivir una vida en donde somos bombardeados de mensajes de que tranquilo, no será tan pronto? Sigue con eso, siga con lo otro, pospone eso. ¿Te das cuenta cómo el cristiano afronta esa gran dificultad? ¿Qué nos va a dar entonces una luz clara? La esperanza, la palabra del Señor. Eso es lo único que nos va a poder estar firmes en cuando vengan hombres perversos. No será tan pronto, sigue con esto. La palabra del Señor, escrito está. Amén. ¿Cómo podemos identificar estos enemigos de la verdad que están mintiendo, hablando sus propias concupiscencias? ¿Cómo podemos identificar quizá a un pastor o quizá a un hermano hablando de personas cristianas? ¿Cómo podemos identificar a este tipo de personas? Germán. Bueno, en el libro de Mateo 24, Jesús ha descrito las grandes señales que iban a ocurrir antes de su venida. En los capítulos 24 y 25, ¿no?, de que la maldad iba a aumentar en gran manera, hasta el punto que iba a afectar
a aquellos, a los cristianos que están esperando, ¿no?, la venida de Cristo. En Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿no?, hay un peligro, dice, el amor de muchos se enfriaría. Y, ¿no?, dice bien claro, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Por sus frutos los conoceré. Entonces, por sus frutos, ¿no? Hay un llamado, hay una advertencia de que nosotros, por estar en el mundo, ¿no?, y por relacionarnos con el mundo, ¿no?, en vez de que el cristiano transforme al mundo, el cristiano se ve tentado a ser transformado por el mundo, ¿no? Y el llamado es a perseverar, ¿no? Y le siguen la parábola de las 10 vírgenes, ¿no?, y la parábola de los talentos. Esas son las dos formas de perseverar, de que la mundanalidad no enfríe la fe del cristiano en la segunda venida. Amén. Saben que en Lucas 18, si vamos ahí, encontramos una parábola muy interesante. Habla allí del juez injusto y una viuda. ¿Qué relevancia, hermano Miguel, encontramos en esta parábola? Es maravillosa esa parábola. Yo estudiando estos versículos, me llamó la mente al Mateo 15, ¿no? Que también hay una mujer que insiste de igual manera. Jesús enseña, dice que las parábolas Jesús las enseñaba para mostrar misterios que no habían sido revelados desde antes de la fundación del mundo. Él usa las parábolas para revelar misterios grandes. Y tanto en esa parábola como la que voy a leer ahora en Mateo 15, que no es una parábola, es un suceso que pasó, habla de la perseverancia, de la insistencia. Y esa es la fe de una mujer cananea. Dice que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentado por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Yo quiero que pensemos en eso. Jesús no le responde. Y dice, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiéndole él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, le dice. Y su hija fue sanada desde ese momento. ¿Cómo podemos asociar este versículo con nuestro estudio de esta hora y también con la vida cotidiana de un cristiano? La perseverancia, la insistencia que tiene esta mujer. ¿Qué nos enseña? La fe. Efesios 2:8 nos dice que es un don de Dios. Si esta mujer creía que Jesús podía sanar a su hija, ¿fue porque ella pudo creer en él o porque Dios le dio esa capacidad de creer? Efesios es claro, dice, la fe es un don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe, dice. Entonces, esta mujer recibió un don de Dios para creer en Jesús. Como tú y como yo y como los hermanos, como los cristianos, recibieron un don de Dios para creer en Jesús, para afrontar este mundo, para que tengan una vida cristiana. Esta mujer recibió rechazo de Jesús. No. 3 veces, inclusive hasta casi fue como insultada, ¿no? Porque le dice, no, ¿sabes qué? Ni los perrillos, pues. Y la mujer dice, no, hasta los perrillos comen las migajas que cae de la mesa de su amo. Y Jesús le dice, grande es el don que Dios te dio para creer en mí. Amén. ¿Cómo podemos ocuparlo nosotros eso? Mira, mi hermano, en la vida cristiana afrontamos dificultades que nos van a decir, van a ser pruebas como para esa mujer de no creas. No, el tiempo está largo de cuando va a venir Jesús. No, eso de guardar los mandamientos. No.
Y recibimos rechazos, recibimos enseñanzas que no, que no, que no. Pero esta mujer se mantuvo firme por la fe que Dios le había dado. Es más, el mismo Jesús le dice, mujer, no, le dice. Pero ella dijo, no, si Dios lo dijo, ¿dónde viene la enseñanza? Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces el cristiano, si la misma muerte llega, la Biblia dice que voy a resucitar. Confiaré en ello como esa mujer. ¿Cuán importante es, ya que mencionas la resurrección, cuán importante es que las personas que nos rodean conozcan la bendita esperanza de la resurrección, hermano? Bueno, la muerte es una realidad que todos vamos a afrontar en este mundo, ¿no? Desde la entrada del pecado, la muerte entró, ¿no? Y es una realidad, ya sea justos o los impíos, todos van a morir. Pero la palabra de Dios nos da una bendita esperanza en Jesús, que está registrado de que la muerte no es el fin del propósito de Dios al crear al hombre. El hombre no fue creado para que un día termine en la tumba, ¿no? Para el cristiano, la muerte es simplemente un sueño. Y vamos a dar lectura en el libro de San Juan 11:24. San Juan 11:24, este es en ocasión de la resurrección de Lázaro, que Jesús dijo una palabra que nos da la esperanza de que la resurrección es posible, no es real. Vamos a dar lectura. Jesús dijo, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. O sea, la resurrección no es solamente una doctrina, una creencia del Nuevo Testamento, sino ya viene plasmado, ¿no?, desde el Antiguo Testamento, porque aquí Marta sabía que su hermano, aunque esté muerto, aunque ya había muerto, iba a resucitar en el día postrero, ¿no? ¿Y por qué? Por eso aquí responde Marta, yo sé que resucitará en el día postrero, ¿no? Pero Jesús quería, ¿no?, mostrarle algo más, de que el que estaba delante de él era la resurrección y la vida, ¿no? Con la resurrección de su hermano. Y ese es, entonces, la resurrección de los justos creyentes se basa, o la garantía de la resurrección de los justos es la garantía de que Cristo vivió en este mundo como un ser justo y murió y resucitó. Amén. Es la garantía de que los justos van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Amén. Y yo quisiera leer unos textos hablando acerca de la resurrección de Cristo y la esperanza de resurrección. 1 Corintios 15, el versículo 13. Versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y sigue diciendo, la garantía de la resurrección es y será que Cristo resucitó. Y hubo testigos. Exacto. Yo creo que luego por eso enfatiza el 58. Así que, hermanos míos amados, sabiendo todo esto, teniendo la palabra,
sabiendo lo que va a venir, dice, no estáis en tinieblas. Saben ustedes qué va a suceder. Así que, hermanos míos amados, conociendo y teniendo la confianza en la palabra de Dios, estad firmes. Amén. Y constantes. ¿Qué dice? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí podemos ver que de qué manera vivir la esperanza adventista. Precisamente este versículo nos dice dos cosas muy importantes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra, creciendo también espiritualmente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no será en vano. No será en vano. Trabajo y crecimiento. Esa es la forma de vivir la vida cristiana. Yo pienso, Miguel y Germán, hay un miedo en común dentro del cristianismo. Y es, yo no voy a poder llegar al final. Empecé, sentí el fuego en mi corazón, testifiqué. Pero siempre pasa algo en la vida del cristiano. Todos sufrimos una decaída. Muchas veces tú has visto personas que entran a las filas del Señor, pero como entran también salen. O corremos muchas dificultades en el camino. Yo solo quiero leerles un versículo para aquellos que tienen ese temor. Se ven a ellos mismos y ven que yo no voy a poder llegar al final. Leen esos textos que dice, perseveren hasta el fin y serán salvos. Y dicen, eso es una carga muy pesada que tengo que llevar. ¿Cómo voy a vivir así? Y entran en un estrés. Entran en no, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro. Y empiezan a enfocarse ellos mismos. Sacan la vista de Jesús y se miran a ellos mismos ahora. Pero, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7, desde el 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuchen esto. El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor. Esta es la palabra clave. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aquí tú ves una obra soberana de Dios, Miguel y Germán. Hay una obra soberana de Dios llamando al pecador. Y Él dice, fiel es Dios, el que te llamó. Y dice que Jesús mismo te confirmará en ese llamado. Es bueno poner nuestra vista en Él y ver que Él podrá hacer en mí lo que Él empezó. Acabará, dice Filipenses 1:6, lo que empezó, Él es fiel para terminarlo. Esa confianza tendría que haber en el cristiano para estar tranquilo, en gozo del Señor y trabajando en su obra alegremente. Amén. ¿Cómo podemos vivir así? Muchos cristianos y personas inclusive que predican arduamente, trabajan incansablemente. Hay una palabra que a veces los atemoriza, es la palabra juicio. ¿Cómo podemos tener esperanza en el juicio? ¿Cómo debemos entender el juicio de Dios? ¿Cómo es? Hermano Miguel. Si me permiten, por un momento, yo entendí esto de una manera que ha quedado grabado en mi mente. Miguel, ¿cuál es tu esperanza? Germán, ¿cuál es tu esperanza? Yo le pregunté eso a mi esposa y ella me dice, que termine este mundo, esa es su esperanza. Que venga Jesús y termine este mundo, esa es su esperanza. Ok, Jesús es la esperanza. Pero la esperanza va más allá de eso. Ezequiel 7 habla de lo que Dios hará a este planeta. Dios va a destruir este planeta completamente. Lo va a destruir. Dice que van a gemir las personas por la destrucción que viene. Pues la ira de Dios, que dice, revela Apocalipsis 14, caerá sin mezcla sobre este mundo. Tenemos miedo a la delincuencia, al conflicto social, a las guerras, al hambre. Mi amigo, la ira de Dios es para temer más. Y cuando Dios se te pare frente a ti y te juzgue y entres a su juicio de aquel que nadie puede engañar, pues nadie puede burlar a Dios, ¿quién es tu esperanza en ese momento? Cuando Dios está en su inminente destrucción a la humanidad, pues Dios dice que va a venir a destruir a Satanás, a sus demonios y a aquellos que son pecadores. Y te pregunto, ¿tú eres pecador?
Si tú eres pecador y yo soy pecador y tú mi amigo, estamos en la lista de destrucción de Dios. Entonces tú te puedes parar frente a Dios y decir, no me destruyas a mí, Señor, porque yo fui bueno. En ese momento, cuando estemos frente a Dios, dile, Señor, soy un pecador y estoy en la lista de destrucción, porque me rebelé contra tu ley, contra tu gobierno. Merezco ser muerto. Pero Dios, tengo una esperanza. Jesús. Amén. Él cargó mis pecados. Su justicia es mía si Él lo desea. Y Jesús le dirá al Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. Amén. ¿Te das cuenta cómo torna la palabra esperanza de una manera diferente? Sí, yo quiero salir de este mundo, de este dolor. Pero créeme que la esperanza la vas a necesitar cuando estés frente a Dios. Él sí hace dar temor y temblor, no un gobierno dictador, no una guerra, no hambre, no peste. Dios. Por eso Jesús dice, teme al que te puede quitar el alma. Esa es la esperanza. Jesús es mi esperanza. Que frente a Dios mismo. Que esa sea nuestra esperanza. Germán, ¿quieres comentar sobre esto? Sí, o sobre la esperanza en el juicio, acortando un poco más, ¿no? De que vivimos, ¿no?, en un mundo donde no hay justicia, donde la injusticia se ha proliferado en gran manera, ¿no? Y trae opresión, dolor, sufrimiento. Pero la segunda venida, que Jesús viene en gloria, en Mateo 24, viene a restaurar la justicia, a poner fin a la injusticia, ¿no? Aparentemente, desde Génesis 4 a Apocalipsis 19, la injusticia ha proliferado, ¿no? Y en medio de la injusticia, el clamor de los humildes hijos de Dios, de los oprimidos, se ha elevado a los cielos, ¿no? Diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a, ¿no?, soportar la injusticia, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pero en Mateo 24 nos habla en el verso 31, dice que Dios sí va a hacer justicia, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles, y con él, dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas a sus cabritos. Entonces habrá una separación, habrá una división entre los cabritos, que representan a los impíos, y los corderos, que representan a los hijos de Dios. Amén. Bueno, para finalizar, ¿qué llamado Dios nos hace en este momento? Bueno, el llamado que Dios nos hace a través de cómo vivir la esperanza adventista en este tiempo, quiero dar lectura en el libro de San Juan 3:3. Desde el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Wow. Es un texto maravilloso. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en la segunda venida, se purifica a sí mismo. O sea, la esperanza en la segunda venida no es una expectativa, wow, yo espero algo en el futuro, sino es una esperanza que trae transformación en mi vida hoy, ¿no? Vivir el futuro hoy, ¿no? Vivir el reino de Dios hoy. Hoy, ¿no? Y algo maravilloso, aprende, ¿no? A veces nosotros clamamos, ¿no?, o deseamos, ¿no?, que Dios venga para establecer la justicia, ¿no? Pero hay un párrafo en los testimonios, es algo maravilloso, me gustaría leer. Dice, el mayor deseo de Cristo es redimir a su herencia del dominio de Satanás. Dios no es un Dios que no siente. Dice, por cada dolor que sufre un ser humano,
Él también sufre porque Él es su creación, ¿no? Dice, pero antes que seamos librados del poder satánico, debemos ser librados interiormente. O sea, ¿por qué la tardanza de la justicia de Dios que llegue a la tierra? ¿Por qué está demorando? ¿Por qué las pruebas, las dificultades, por qué los impíos oprimen a los justos? Porque antes que Dios dice haga justicia, primero debe haber una liberación del pecado interiormente, antes que seamos librados exteriormente. Dice, el Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, del egoísmo y de los rasgos de carácter duros y anticristianos. Entonces, el llamado es a perseverar. Amén. Firmes en medio de la injusticia del mundo, en medio de la mundanalidad, creyendo en el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio es, dice como el apóstol Pablo, poder para que transforma vidas. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en este estudio. Gracias, Germán. Gracias, hermano Miguel. A ti, amigo querido, muchas gracias por haber disfrutado de la palabra del Señor. Esperamos que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.